Dios les continúe bendiciendo poderosamente. Estamos disponiéndonos en esta hora para que la presencia del Espíritu Santo nos hable a través de su palabra y nos enseñe el camino que debemos caminar. Pero es necesario que en nuestro corazón haya ese genuino deseo de escudriñar la palabra, de oírla atentamente para ponerla por obra. Porque de pronto la podemos querer oír atentamente para saber la historia, pero no para ponerla por obra. Y el propósito central es que hagamos la voluntad del Señor, y para ello necesitamos conocer la palabra, y eso es lo que vamos a hacer en este tiempo. Este es un tiempo especial que el Señor nos regala a mitad de semana para que nos enteremos, para que nos dispongamos y también para que recibamos ese refrigerio, porque Dios siempre quiere que nosotros estemos trabajando y que estemos ocupados en las actividades cotidianas de la vida, pero que siempre a Él le demos el primer lugar, porque en ese alto en el camino vamos a recibir ese refrigerio, ese descanso para seguir la tarea. Amén. Vamos a estudiar algo sobre lo que tiene que ver con la sujeción, con la obediencia y con el entender la voluntad del Señor. Cuando nosotros estudiamos todo el proceso del desierto, el proceso del pueblo de Dios desde que Él va y los saca de Egipto, que ellos eran esclavos, y los trae por el desierto, cuando uno estudia la vida que el pueblo de Dios tuvo allí en el desierto, pero también el plan de Dios, esa historia de Dios y el hombre en la vida del desierto, creo que es de los temas más intensos y profundos donde podemos darnos cuenta la condición, la naturaleza humana, o sea, el comportamiento del ser humano en todas las áreas y en todos los tiempos, porque mucho de lo que se vivió allí igual lo seguimos viviendo hoy, de pronto en otras formas y en otras circunstancias, pues por la evolución, por la tecnología y por otras cosas, pero en la esencia el ser sigue siendo igual. Incluso Dios sigue teniendo los mismos problemas con el ser humano desde entonces y hasta hoy, pero igual vemos a Dios teniendo la misma paciencia que Él tuvo con el pueblo de Dios en el desierto. El desierto es utilizado para formar al creyente, al cristiano, al que verdaderamente quiere entrar a la tierra prometida, el que quiere entrar a vivir una etapa nueva con el Señor, porque es que antes de conocer a Dios vivíamos de cualquier manera, pero al conocer a Dios entramos a formar parte del reino de los cielos, y esto lo que nos indica es que entonces nosotros vamos a formar parte de ese estilo de vida que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros en las mejores condiciones. Y podemos entender esto cuando vemos el proceso de todo este grupo de gente que salió de Egipto y que iba a disfrutar de la tierra prometida, pero todos los errores que ellos cometieron, todas las consecuencias. Pero también encontramos a los que hicieron las cosas bien y vemos los grandes beneficios, las grandes bendiciones que recibieron. Dentro de lo que nosotros debemos entender, que es el tema de hoy, es que Dios tiene un orden primero y segundo un ritmo. Es decir, que Dios lleva las cosas de una manera que nosotros tenemos que entenderlo, pero que tenemos que ajustarlo. Es decir, que nosotros debemos andar al ritmo de Dios. El asunto es que si yo quiero andar al ritmo mío, pues o me voy a adelantar o me voy a atrasar, y eso me va a traer grandes consecuencias. Y hoy vamos a estudiar esa partecita: cómo andar al ritmo de Dios, cómo caminar y cómo hacer las cosas que Él tiene establecido. Y vamos a empezar en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículos del 16 al 28. Este es el momento en que ellos ya están en el desierto y que necesitan comer, y es el momento en el que Dios les entrega el maná. Dice: esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza,
conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para lo que está en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogían doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: eso es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinarlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es el día de reposo, no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Bien, en este texto podemos encontrar la actitud de la humanidad. Dios necesitaba que el pueblo de Israel pasara por todo ese proceso para que aprendieran a conocer a Dios en su bondad, que aprendieran a comportarse entre ellos mismos, que aprendieran a depender de Dios, porque es que el asunto es que la gran mayoría de la humanidad no quiere ajustarse a las reglas porque le gusta ser independiente y es hacer como le parece sin darse cuenta que eso va a perjudicar la vida de otros. Nosotros debemos tener claro eso, que mis derechos van hasta donde no perjudique al otro, pero eso no es lo que queremos hacer. Y aquí nos encontramos que Dios les provee el alimento, pero había un reglamento para eso. Dentro del reglamento era que cada uno podía coger un gomer, que equivale más o menos a 2 kilos larguitos, por cada persona, es decir, comida suficiente para todo el día, y que llevaran de acuerdo al número de personas, pero si querían llevar más, pues que llevaran más, y los que querían llevar menos, pues que llevaran menos. Y dice que los que llevaron más no les sobró, pero a los que llevaron menos tampoco les hizo falta. Así es que es la provisión de Dios. Eso Dios quería que ellos lo entendieran, que Dios le da la provisión a cada uno de acuerdo a su necesidad, de acuerdo a su gusto, porque a veces creemos que es que Dios tiene preferencias. No, Él que nos conoce, Él nos da de acuerdo a nuestro gusto, a nuestra necesidad, pero también de acuerdo a la capacidad de administrar. Dios le da, por ejemplo, a una persona una finca porque sabe que esa persona le gusta y va a hacer lo correcto en ese lugar, va a poder administrar el área del campo. Pero a quienes no nos gusta vivir, porque una cosa es ir de paseo y otra cosa vivir si no en la ciudad, pues Dios nos provee los recursos entonces para vivir en la ciudad, porque Él nos conoce y también complace nuestro gusto. Algunos comen mucho más que otros, entonces de acuerdo a todo eso Dios da. Eso es algo que debemos entender en este proceso del andar con Dios, y es el proceso que cuando empezamos a caminar con Él vamos a darnos cuenta que necesitamos. Pero ¿qué sucede? Aquí ellos tenían que hacer esa tarea, pero ellos, dice el 20, mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para el otro día, y crió gusanos y hirió, y se enojó contra ellos Moisés. Es decir, que no hicieron caso, no hicieron de la manera correcta.
sino que llevaban más de la cuenta y resulta que al día siguiente ya no les servían, ya se había afectado, se había dañado. ¿Por qué tenían que recoger más de la cuenta? ¿Creían que se iban a quedar con ganas o que de pronto al día siguiente lo iban a encontrar? ¿O porque les daba pereza ir a recoger al siguiente día? O sea, el ser humano se hace conjeturas en la cabeza y toma decisiones distorsionando el plan de Dios. El plan de Dios es que se unifiquen. Todos debían salir a recoger su maná, pero no pueden llevar más de lo que necesitaban y ya ellos lo debían saber. También entonces dice aquí que en el sexto, dice el 22, en el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les contesta, y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el día santo de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardarlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Dios les estaba enseñando, recordando que había un día a la semana que no se debía trabajar, que descansaran, que estuvieran tranquilos, que no hicieran otra cosa y que recogieran el maná. Y así, los que fueron obedientes, los que entendían el propósito de Dios, el plan de Dios, pues ellos lo hicieron así y les fue bien. Es que el asunto está en que yo debo entender claramente que todo lo que Dios me manda tiene un propósito especial. Que Dios no es caprichoso, es que hay un concepto equivocado, incluso ese concepto lo tienen los hijos. Que nosotros los padres los mandamos o les pedimos que hagan determinadas cosas por capricho, porque tenemos maldad en el corazón, porque queremos molestarlos. Y no, nosotros los padres cuando les estamos diciendo, dando orientación, indicación, ofreciendo cosas a los hijos, es porque ellos lo necesitan y si nosotros podemos proveérselo o ellos lo tienen, pues lo correcto es que obedezcan porque es por el bien de ellos. Pero los hijos lo miran por el lado de que es que nosotros somos caprichosos, que entonces como si nosotros fuéramos malos y quisiéramos hacerle daño. Pues si nosotros no hacemos las cosas buscando el bien de nuestros hijos, ¿cuánto más Dios? Entonces la gente cree que es que Dios es caprichoso, que es malo, que nos quiere obligar, que es por darse importancia. No. Entendamos que lo que Dios quiere para nosotros es el bien para nosotros, no es el bien para Él, porque es que Él sigue siendo Dios. Él sigue teniendo su cotidiana vida normal, pero Él lo quiere hacer por el bien de nosotros. ¿Por qué negarnos? ¿Por qué llevarle la contraria a Dios si eso va a afectar nuestra relación con Él y por lo tanto va a afectar nuestras vidas? Y sigue diciendo que los que dejaron para recoger el día de reposo, ¿qué pasó? Salieron y no encontraron nada. Dios tiene todo en orden y fríamente calculado y Él sabe cómo poder mover cada cosa. Y el versículo 28 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Hasta cuándo van a seguir desobedientes? ¿Hasta cuándo van a seguir siendo rebeldes? ¿Hasta cuándo no van a entender que lo que yo quiero es el bien? Pero que hay una forma de hacer las cosas, porque esa forma es la manera apropiada en que hay que hacerlas, lo que Dios manda. El asunto es, ¿yo tengo esa disposición para hacerlo? Vamos a ver otro ejemplo, otra situación que vivió el pueblo de Israel en el desierto y miremos cómo lo manejaron. Números capítulo 9 versículos del 15 al 18. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían en lugar
donde las nubes paraban, allí acampaban los hijos de Israel. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Aquí encontramos otro momento, y es que Dios mandó hacer el tabernáculo, que era una carpa, que era el templo de ese momento, donde Él se aparecía, donde Él se presentaba, donde Él se comunicaba con ellos. Pero Él tenía algo, y era que Él se aparecía a través de una nube, que era lo que hacía en el día para cubrirlos del sol, porque eso es un desierto, y en ese desierto pues el calor era intenso, pero como ellos iban caminando, entonces Él los iba guardando. Y de noche les alumbraba como una antorcha, dice que parecía una nube, que parecía fuego, pero no era fuego, tenía la apariencia de fuego, o sea que esa nube les alumbraba. Eso era algo que el Señor hacía. Pero dice el versículo 18, al mandato de Jehová los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban. Todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo permanecían acampados. Es decir, que cuando la nube estaba ahí, que no se movía, ellos estaban ahí, descansando, reposando, procesando, compartiendo muy seguramente. Ahora miremos lo que dice del 19, el versículo 19. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían. Es decir, que aquí estaba Dios enseñándoles la paciencia. Porque imaginémonos el cuadro en que puede estar este grupo de personas. Ellos iban caminando por el desierto, iban para la tierra prometida, y yo creo que lo que más deseaban era llegar allá para descansar, porque no era fácil. Ellos iban con niños, ellos iban con todas sus cosas, ellos iban con ganado, con ovejos, con todo lo que ellos tenían. Ellos llevaban muchas riquezas que Dios les había provisto cuando salieron de Egipto. Entonces dice que aquí Él lo que hacía era que si eran muchos días que la nube estaba ahí, ellos estaban ahí quieticos, ahí les tocaba estarse guardaditos, no podían avanzar. Versículos del 20, y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo pocos días, al mandato de Jehová acampaba y al mandato de Jehová partían. Encontrábamos también otra situación, y es que me imagino que venían caminando y querían descansar más, pero Dios les decía, se acabó el descanso, a caminar. Entonces aquí Él estaba buscando esa sujeción, estaba buscando que ellos realmente fueran capaces de tener la disposición de obedecer al Señor, y Él los ponía a caminar a partir de ese momento. Y el 21 dice, y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían, o si habían estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. Es decir, que no tenían como un cronograma establecido, caminamos tantos días y luego descansamos, no, sino que Dios les iba dando la pauta, pero fíjense que eran diferentes días, en diferentes horarios, diferentes tiempos, y ellos lo que tenían que estar era disponibles. Y eso es lo que Dios busca de nosotros, que nosotros estemos disponibles. Él no deja que nos acomodemos, que ese es uno de los problemas grandes que los cristianos tenemos, nos acomodamos, y entonces vamos a la iglesia y volvemos y hacemos esto y nos quedamos ahí en la rutina. Dios no es un Dios de rutinas. Dios quiere que nosotros cada día estemos atentos, alerta, porque hay un mover en la creación, hay un mover en las cosas que lo dispone Dios, y nosotros tenemos que estar ahí. Eso también nos ayuda a que dejemos la murmuración, que a veces creemos que va a ser un día radiante, que va a haber suficiente sol, y resulta que ese día llueve todo el día. Porque es que en la soberanía de Dios, sabiendo que Él es el dueño, Él es el que decide cómo maneja todas las cosas, pero siempre
con el propósito correcto. Podemos medir cuántas veces Dios nos ha librado de un accidente, de una tragedia, porque ese día llovió y ese día no pudimos salir a lo que íbamos a hacer. Eso no lo sabemos porque gracias al Señor no nos pasó. O de pronto salimos en medio de la lluvia por la circunstancia y en ese mover hubo algo sobrenatural que pasó que nosotros ni siquiera nos dimos cuenta, pero que Dios se obró a nuestro favor. Entonces Dios busca y buscaba con ellos, pero es igual hoy, en que ellos estuvieran enfocados en el plan del día a día. Porque Dios quiere que nosotros hagamos planes para el futuro, claro, pero que dependamos de la voluntad de Dios. Y eso tiene que ver con la voluntad de Dios. Yo tengo que enfocarme en el día a día. Y eso es lo que Dios estaba haciendo con este pueblo, con esta multitud, para que cuando llegaran a la tierra prometida, supieran que allí tenían que organizarse, porque ellos estaban dentro de ellos organizados por tribus, y habían unos jefes dentro de esas tribus, y ellos se tenían que sujetar a esas ordenanzas, a esas leyes, porque eso es lo que trae orden, y eso es lo que trae unidad, y eso es lo que trae respeto. Pero si no lo hacemos de esa manera, pues se nos va a complicar la vida. Números 9, 22 al 23. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían, mas cuando ella se alzaba, ellos partían. Al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían, guardando la ordenanza de Jehová, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Aquí encontramos a un pueblo ya más dispuesto, más tranquilo. Ya en este momento ellos estaban viviendo en los 38 años que les costó la desobediencia y la rebeldía, y ya ellos estaban viviendo esa nueva etapa. Imaginémonos cómo sería ese momento ellos en esas carpas que ellos también tenían, lo que decimos, con todas sus cosas, sin poder desempacar. Una experiencia tenemos quienes Dios nos ha dado la oportunidad de viajar a otros lugares, que uno llega y no sabe si sacar la ropa de la maleta porque de pronto se le queda, porque el espacio que le dan a uno no es el que uno necesita o el que está acostumbrado a tener. Y entonces ese pedacito de las cosas que uno tiene en esos lugares a donde uno visita, a veces se le vuelve un poquito complicado. Imaginémoslos a ellos con todas sus cosas metidas en una carpa, en ese ambiente, en ese calor, y durar un año ahí enclaustrados, no podían irse. ¿Y para dónde se movían si eso es un desierto? Pero tocaba, porque es que eso era lo que Dios estaba buscando: obediencia, sujeción, rendición, dependencia. Eso es lo que Dios busca de nosotros, que seamos dependientes de Él, que nos sujetemos, que no nos cueste, y que si llegaban cansados de haber caminado los días que tuvieran que caminar, los meses que tuvieran que caminar, y Dios les decía el otro día, no fuimos, ellos también debían sujetarse y disponerse. Y los que lo hicieron así, pudieron vivir una vida tranquila en el desierto a pesar de todas las dificultades, pero ese es el éxito de un verdadero cristiano. Sujetarse a las decisiones de Dios, a los cambios que Él nos da, porque hoy estamos aquí planeando cosas, y resulta que Dios mañana nos dice, no, ahorita vamos a hacer esto nuevo porque hay esto nuevo por hacer. No es que a Dios le guste improvisar, Él lo tiene fríamente calculado. Lo único que nosotros necesitamos hacer es dejarnos conducir por Él. Porque Él es el que tiene el manejo del timón. Él es el que sabe para dónde vamos, Él es el que sabe por dónde vamos a pasar, el cómo y el para qué. Cuando nosotros somos capaces de rendirnos genuinamente, decir, Señor, de aquí en adelante tú eres el conductor de mi vida, tú eres el que me vas a llevar a donde sabes que me conviene, y yo estoy dispuesto, no importa si estoy cansado o estoy descansado, lo cierto es que yo sí voy a hacer esa tarea. Y ahí es donde empieza el proceso verdaderamente de Dios con nosotros. Amén. Vamos a dejarnos guiar. Padre bueno, te damos gracias por esta bella oportunidad que tú nos das de escudriñar tu palabra y de buscar tu presencia, Señor. Rogándote que esta palabra se haga vida en el corazón de tus hijos y que ellos, Señor, puedan recibir tu palabra y la puedan atesorar y puedan vivir por ella.
Clamamos a ti que la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo despierte todos los sentidos espirituales de cada uno y que sepan que el único que tiene y que sabe cómo conducirnos y a dónde llevarnos eres tú. Ayúdanos a andar al ritmo tuyo para que no nos perdamos de las bendiciones, porque si vamos atrasados seguramente no la vamos a encontrar, y si vamos corriendo tampoco, porque es necesario que hagamos cada proceso como tú lo tienes establecido, porque tú eres el que conoce nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro obrar, pero tú eres el que sabe lo que nos conviene, Dios. Te damos la gloria, la honra, la alabanza a ti, reconociendo tu señorío sobre nuestra vida. Gracias, Padre Jehová, te damos en el nombre precioso, santo y glorioso de tu Hijo Jesucristo y en el poder de tu Santo Espíritu que mora en nosotros. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo grande y poderosamente. En Cristo somos más que vencedores y en Él siempre estaremos bendecidos, prosperados y en victoria. Recuerde que Dios te ve. Recuerde inscribirse. Recuerde enviar esta palabra. ¿Cuánta gente necesita saber que el que tiene la dirección de nuestra vida es Dios? Un abrazo.